¿En qué momento y en qué contexto se le pide a Alfonso Reyes que elabore la cartilla moral? El dato histórico es muy interesante porque en el periodo de gobierno de Manuel Ávila Camacho hay una estadística que revela que más de la mitad de los mexicanos no sabe leer y escribir. Y entonces se plantea la necesidad, Torres Bodet plantea en ese momento como secretario de Educación Pública llevar a cabo una campaña nacional contra el analfabetismo, que consiste en que cada mexicano que sabe leer y escribir tenía que enseñar cuando menos a un mexicano más entre 6 y 60 años a leer y escribir. Y en ese proceso el secretario Torres Bodet recibió la sugerencia de que, aprovechando que se emprendería esta campaña, se incorporara a esa cartilla de alfabetización una serie de principios y valores morales. Y entonces esta petición, Torres Bodet se la plantea a Alfonso Reyes, y Alfonso Reyes se da a la tarea de elaborar un primer documento muy breve que se le había pedido, de unas entre 2 y 4 cuartillas, cuyos contenidos serán incorporados a lo largo de toda la cartilla de alfabetización. Esta idea fue cambiando conforme pasaron las semanas y los meses, hasta que se convirtió en una cartilla moral con un contenido mucho más extenso y detallado, casi parecido al que actualmente nos está presentando el gobierno del licenciado López Obrador. Porque en el transcurso de estos ya 75 años desde que nació esta cartilla moral, ha venido siendo objeto de adiciones y sugerencias y actualizaciones, de tal manera que hoy tenemos un documento que es esencialmente parecido al original, aunque ya tiene todas estas adiciones que se han hecho en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando se le propuso al licenciado Reyes Heroles, cuando era secretario de Educación Pública, que se divulgara esta cartilla moral, y él estuvo de acuerdo, pero bueno, pues desgraciadamente no se pudo llevar a cabo el proyecto porque pues el licenciado Reyes Heroles falleció. Después también vio bien el proyecto y estuvo dispuesto a llevarlo a cabo. Incluso se imprimieron 700,000 ejemplares. El licenciado Ernesto Zedillo, en su calidad de secretario de Educación Pública, aprobó el proyecto, se imprimieron los 700,000 ejemplares, pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación se opuso a su distribución. De tal manera que ahora, digamos que por tercera o cuarta ocasión, ahora ya no a través de un secretario de Educación Pública, sino promovido directamente por el presidente de la República, esta cartilla verá la luz prácticamente por primera ocasión en su vida. Maestro, esta cartilla moral no se debe de confundir con ningún principio religioso, ¿es de corte liberal? En principio tenemos que darnos cuenta que el concepto de moral es un concepto que tiene su origen en la religión. La religión precisamente lo que nos propone son una serie de normas y conductas que esperan que se conviertan en formas de relación personal, familiar, social, y básicamente, digamos, todos los pueblos que compartimos la cultura occidental y que tenemos los principios de la moral cristiana, pues los practicamos de una manera o de otra, ¿sí? Tiene que ver con el planteamiento del bien y el mal, de lo bueno
y lo que no es bueno, etcétera. Entonces, sí tiene el origen de todo el tema moral es la religión. Así es. Los 10 mandamientos sería, digamos, la primera propuesta del cristianismo en términos de la cultura judeocristiana, ¿sí? Los 10 mandamientos son una serie de normas de conducta que se propone para su observancia en la práctica de la religión. Okay. Maestro, muy buenos días, los saluda Alejandro Alfaro. Alejandro, muy buenos días. Maestro, a mí me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los principios fundamentales de esta cartilla? Bueno, pues los principios fundamentales tienen 3 planos básicos. El primero es el personal, el que nos hace recomendaciones para que en lo personal seamos mejores, para que nos comprometamos con nosotros mismos y en este sentido mejorar a la sociedad. El segundo plano es el familiar, en donde cada individuo tiene que ser acorde con los valores de su familia, que está recibiendo estos valores de la familia, y la familia pues será mejor. Y la tercera es precisamente el nivel social, en donde del individuo a la familia, a la sociedad, todos involucrados, compartiendo una serie de valores, nos comprometemos con que exista una mejor sociedad en donde todos, con una serie de normas de conducta, tendremos una mejor sociedad que respete no solamente la convivencia entre familias y grupos sociales, sino que procuremos también vigilar nuestro entorno de convivencia, es decir, nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestra naturaleza, y todo esto nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Esa es la propuesta en esos planos. 3 básicamente son los planos y los principios que se aportan en esta cartilla moral. Tienen que ver con lo personal, lo familiar y lo social. Maestro, con la práctica de esta cartilla moral, ¿usted cree que realmente se pueda contrarrestar esta pérdida de valores, esta pérdida de valores pues tanto culturales y hasta yo creo que espirituales? Yo creo que será un documento que haga estas aportaciones que nos permitirá a muchos recordar normas de convivencia, muchas generaciones, porque estos temas se han abandonado, es decir, se ha abandonado la asistencia o se ha disminuido la asistencia a los ámbitos religiosos, pero también el Estado ha tenido responsabilidad porque la parte de la moral, no con este nombre, pero que esos valores se promueven, se divulgan en la escuela pública, en la escuela privada, es el civismo. Así es. Y ese civismo fue abandonado por el Estado. O sea, tenemos más de 3 lustros sin que haya educación cívica en las escuelas. Y la educación cívica también nos hace recomendaciones de convivencia social. El respeto a nuestros mayores, el respeto a nuestros valores patrios, el respeto a los niños, a las mujeres, etcétera. Entonces todo esto y una serie de campañas que ha habido en función de cambios sociales, ¿no? De la igualdad, ¿no? La igualdad de género, la igualdad de hombres y mujeres, etcétera. Pues esto ha llevado a que se relaje esas conductas de convivencia. Entonces esta cartilla moral nos puede ayudar a recordar muchas de estas normas que son importantes para nuestra convivencia. Ahora, hay algo muy importante que no tenemos que dejar de lado, porque la moral no es algo estático. Las normas de convivencia no son algo estático. Las normas de convivencia son dinámicas. La moral es un problema cultural. No es lo mismo la moral entre nosotros que la moral con otros pueblos, en donde existen otros valores. Okay. Aunque esencialmente muchos de estos valores se compartan como humanidad, pero por ejemplo el tema del matrimonio no es lo mismo
la monogamia que la poligamia. Y aunque nosotros lo veamos el tema de la poligamia como algo inmoral o no moral, en otros pueblos es totalmente aceptado. Entonces, es un problema cultural y en la medida en que nosotros recuperemos esos valores, refresquemos esos valores, le enseñemos a las nuevas generaciones esos valores, iremos recuperando lo que se ha dejado abandonado. Y eso nos puede ayudar mucho para mejorar en los 3 planos que ya mencioné antes, el personal, el familiar y el social. Maestro Enrique Pérez Quintana, ¿algo más que nos quiera compartir? Pues me parece que el esfuerzo que está emprendiendo el gobierno del licenciado López Obrador es un esfuerzo importante que ojalá realmente todos nos podamos solidarizar con él y compartirlo, porque es para que todos mejoremos. La sociedad tiene que mejorar. Muchas conductas que hoy nos parecen reprobables vienen de ahí, ¿no? El no respeto a los mayores, el no respeto a los niños, el abuso sexual, etcétera, viene de ahí, y esto nos puede ayudar mucho a recuperar nuestra capacidad de convivencia con base en el respeto a nosotros mismos, a nuestra familia y a los miles y millones de personas con las que convivimos todos los días. Entonces es un esfuerzo importante, me parece que es un primer esfuerzo. El tiraje de los ejemplares es de 10 millones, aunque nos pudiera parecer mucho, todavía es insuficiente. Y los canales de difusión se deben multiplicar. Entonces hay que estar apoyando este proyecto. Maestro Enrique Pérez Quintana, analista político y catedrático de la UNAM, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Si nos lo permite, más adelante lo estaremos buscando.